¿Qué tal? Una alegría poder seguir con la presentación de este tema, que como ustedes recordarán está basado en el libro Guerras de Identidad del pastor Adrian Evans. Ustedes podrán descargar el libro siguiendo el link que está abajo en la descripción. Entonces, repasemos un poco lo que habíamos visto anteriormente en la presentación anterior. ¿Qué es lo que habíamos visto? Adán y Eva fueron creados dentro del reino de Dios y al aceptar las mentiras de la serpiente, entraron al reino del mundo o al reino de la serpiente o al reino de Satanás. El reino de la serpiente está basado en que no morirás, en que hay vida en ti mismo. No necesitas de un Padre celestial. La identidad y el valor se obtienen por lo que uno hace, por los logros, por los éxitos, por el poder. En el medio ambiente hay cosas, hay personas, hay objetos que si las poseemos nos darán mayor valor, una existencia más elevada. Esto genera en el ser humano una búsqueda desesperada por la significancia, con ciclos altos y bajos, una búsqueda que nunca termina y que lleva a pensamientos, sentimientos y emociones negativas, autodestructivas y depresivas. Por el otro lado, el reino de Dios es una familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, como bien dijo Jesús, o como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, vosotros oraréis así, Padre Nuestro. Dios nos provee constantemente de vida, de dones, de habilidades, de talento, de amor. Nuestra identidad está en que nosotros somos sus hijos. Y nuestro valor está en que Dios no se olvida de nosotros, en que en sus pensamientos estamos presentes, en que sus pensamientos para con nosotros son de continuo y son incontables o son innumerables. Nuestra identidad y nuestro valor como individuos está basada en nuestra relación con Dios. El reino de Dios es un reino de relaciones interpersonales entre Dios y cada uno de nosotros, entre Dios y yo, y después entre relaciones interpersonales entre cada uno de nosotros. Y estas relaciones están protegidas por la ley de Dios. Es el rompimiento de estas relaciones, es el rompimiento de estas relaciones interpersonales lo que destruye nuestra identidad y nuestro valor. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que se llegó a esta situación? Y para eso tendríamos que volver a atrás en el tiempo a un momento aún anterior a la creación de Adán y Eva. ¿Cómo es que se llegó a esto? Hay que ir al cielo y recordar primero cómo fue el proceso de la caída de Lucifer. Y lo interesante es que vamos a ver el mismo proceso por el cual Adán y Eva atravesaron, pero ahora siendo vivido primero por Lucifer. Digámoslo de otra manera, lo que Lucifer, lo que la serpiente les ofreció a Adán y Eva, fue la misma experiencia por la cual él primero había atravesado. Vamos para ello primero al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Leamos lo que dice ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, y vamos a resaltar apenas dos aspectos. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Vemos que Lucifer fue creado hermoso y fue creado con esplendor, con mucho esplendor. ¿Y qué es lo que causó eso en Lucifer? Lucifer se olvidó de que Dios era la fuente de todo, de que esas cosas le eran dadas por Dios. Y empezó a creer que eran propias e inherentes a él mismo, de que había vida, de que había poder, de que las cualidades que había recibido de Dios en realidad eran inherentes a él mismo. Y esto causa de que se enaltece, se corrompe su sabiduría al tomar esta postura de creer de que le eran propias, de que le eran inherentes. Y luego toma el siguiente paso que lo vamos a encontrar en el versículo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 14.
Isaías capítulo 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Podemos llegar a ver en estos versículos cómo está centrado en la acción que él iba a hacer y en tomar para sí mismo, para elevarse, para ser semejante al Altísimo, para ser semejante a Dios. Fíjense, yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo. Y vemos que en Lucifer se repite el mismo proceso por el cual atravesaron posteriormente después Adán y Eva. Veamos ese proceso nuevamente. Primero, el creer que hay vida, el de que hay poder, de que hay talentos, habilidades que son propios e inherentes a uno mismo, y eso lleva casi en forma inmediata, como consecuencia, a rechazar la figura de nuestro Padre Celestial como la fuente de eso. Y en segundo lugar, una vez que se tomó ese primer paso, el de tomar para ser superior, el de tomar para alcanzar un estado de existencia entendido como más elevada, un estado de existencia superior, mayor. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras encontramos cómo fue que se originó el conflicto. Si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12 y leemos el versículo 7, que nos dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y a veces tenemos la tendencia a pensar de que esta es como una guerra entre dos reyes, ¿no es cierto? Dos facciones, dos reyes que se están peleando por un territorio, pero esa no es la figura quizás correcta para imaginarnos cómo fue este conflicto. En realidad lo que estaba sucediendo era de que había un rompimiento de la familia celestial. Un hijo creado, Lucero, el lucero de la mañana, un hijo creado, Lucifer, se rebeló contra su Padre Celestial y empezó a arrastrar a otros ángeles en esa rebelión. ¿Nos podemos imaginar el sufrimiento que debe haber causado eso en el resto de la familia de Dios y especialmente en el corazón de Dios? Ver cómo esa familia de Dios se rompía en pedazos. Y quizás es cómo surgió la maldad, cómo surgió el mal, es un misterio de entender. Dice que en Lucifer se encontró el mal. Se halló en ti maldad, nos dice el versículo. Pero vemos claramente que el proceso consistió primeramente en dejar de reconocer que todo provenía de Dios, en enorgullecerse por lo que tenían y en tomar para ser superiores, en tomar para ser mayores. Y esa rebelión, ese conflicto que empezó en el cielo, que empezó con Lucifer y los ángeles, terminó desatando una tormenta de emociones negativas en Lucifer. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos en el libro de Juan, capítulo 8, Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. Se encontró el deseo de asesinar en el corazón de Lucifer. Él que anhelaba ser semejante al Altísimo, el que quería poner su trono y ser igual a Dios, eso implicaba por defecto correrlo a él, correr a alguien de ese trono que estaba sentado.
En ese tomar que no le era dado, había que desplazar, había que remover a alguien. Y aquí es donde encontramos la semilla de que era homicida desde el principio. Y uno puede preguntarse, ¿quién podrá comprender el dolor en el corazón de Dios al ver cómo la familia se rompía en pedazos? Quizás algo de esto se puede vislumbrar, se puede ver en la experiencia que atravesó David con su hijo rebelde Salomón. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, el versículo 33. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Vemos aquí cómo David, el rey de Israel, se enfrenta con un hijo que le quiere usurpar el trono y lucha contra él, levanta a una parte del reino en contra de David y lucha contra él. Y finalmente Absalón es muerto en una batalla. Y a pesar de que David mantiene su trono, mantiene su reino, el corazón de David no estaba contento. El corazón de David no podía estar contento porque uno de sus hijos se había levantado contra él y había muerto. Y a veces es difícil comprender las implicancias de todo el conflicto que se viene desarrollando desde hace edades. Pero sin lugar, el corazón de Dios, como el padre de la familia, sufrió grandemente al ver cómo uno de sus hijos llevaba a la rebelión a otra gran cantidad de hijos. Y como hemos visto en el reino de Dios, la identidad y el valor de la persona están vinculadas a su relación con Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando Lucifer se fue de casa, cuando se fue de su casa, cuando se salió de esa relación, abrió una compuerta que, como un dique roto, inundó su ser con pensamientos, con sentimientos y con emociones oscuras. Si uno le preguntaba a Lucifer: ¿y vos, quién sos? Si uno le preguntaba eso antes de la caída, él hubiese podido tranquilamente, él hubiese dicho: soy hijo de Dios. Sin embargo, una vez que él se rebeló contra su Padre Celestial, ¿qué es lo que iba a decir? ¿Quién era él? ¿En qué consistía su valor? En ese acto de rebelión, él destruyó su identidad y su valor. Ahora tenía que llenar ese terrible vacío. Tenía que crear una identidad nueva para él. Esto nunca iba a llenar su vacío y la soledad causada por el abandono de su condición anterior. Y ahora Satanás está solo, no tiene nadie, no tiene hogar, no tiene descanso. Aquellos a quienes enseñó a rebelarse también se rebelan contra él. Y ahora está animado por todas las emociones que trajo la destrucción de su identidad y la pérdida de valor. Inseguridad, miedo, vacío, soledad, celo, orgullo, autojustificación, arrogancia, ira, enojo y sobre todo un espíritu muy controlador o un espíritu controlador. Él ya no sabe quién es y de alguna manera tiene que redefinir su identidad y de alguna manera tiene que suavizar ese vacío, esa soledad, esa inseguridad. Lleva consigo las marcas del miedo, de la inseguridad, de la locura y una necesidad imperiosa de obtener la aprobación de los demás. Anhela la atención, su pervertida naturaleza, anhela la adoración, anhela el ser amado y el ser adorado. Cualquier cosa que llene ese vacío, que llene ese dolor. Hay muchas canciones contemporáneas que de alguna manera reflejan esta situación. Hay muchísimas, de hecho. Pero fíjense lo que dice la canción interpretada por Sarah McLachlan, que en su letra básicamente dice esto y conecten estos sentimientos con lo que veníamos describiendo antes. Dice así: pasas tu tiempo esperando una segunda oportunidad, una oportunidad que haga que todo esté bien. Siempre hay una razón
para no sentirte completamente bien. Y es difícil al final del día. Necesito distracción, oh hermosa liberación. Los recuerdos se filtran por mis venas. Y un poquito más adelante dice, tan cansado de la línea recta. Esto parece escrito por un estudiante de ingeniería de la UBA. Tan cansado de la línea recta, y a donde sea que volteas hay buitres y ladrones a tus espaldas. La tormenta sigue girando, sigue construyendo mentiras que compensan todas tus carencias. No hace ninguna diferencia. Escapa una última vez. Es fácil caer en esta dulce locura, esta gloriosa tristeza que me pone de rodillas. Cuando Satanás rechazó un reino basado en las relaciones interpersonales como la base y el fundamento del valor de las personas, consecuentemente su reino nunca iba a estar basado en ellas. Él sería conocido por lo que hace en lugar de a quién pertenece. Todo esto nunca hubiese sucedido si se hubiese creído, si se hubiese aceptado de que en nosotros no hay nada inherentemente que no sea provisto por Dios, de que Dios es la fuente de la vida, de que Dios es la fuente de la sabiduría, de que Dios es la fuente de la belleza, de que Dios es la fuente del amor. Nunca esto hubiese sucedido si se hubiese reconocido la dependencia con nuestro Padre Celestial. Es así entonces que Satanás inventó el concepto del poder interior, la fuerza interior, la fuerza o el poder que está inherentemente en cada uno de nosotros. Él inventó ese Dios con minúscula, interno, con la finalidad de reducir a Dios a algo que no es capaz de tener relaciones interpersonales. El reino de Satanás es un reino enfocado en producir logros, resultados, poder y placeres. Su moto central es de que no sos responsable para con nadie y que te preocupes solo por aquello que te puede ser útil a ti. Este reino está condenado a su fracaso, porque de última, la revelación completa de la rebelión aplastará a aquellos que rechacen a Dios. Nada podrá quitar la maldición, el dolor y la pérdida que habrá por rechazar esa identidad y ese valor que Dios tan generosamente nos regala. Como dice el versículo, no hay descanso para el impío. Ahora, si nosotros volvemos al jardín del Edén, parece Satanás astuto e inteligente. Sin embargo, él en ese momento está reconstruyendo su identidad. Su corazón está lleno de vacío e inseguridad. Y hay una lucha tremenda para formar una nueva identidad y escapar al abismo siempre creciente de la desesperanza. Hablando, y como decíamos recién, volviendo al jardín del Edén, nos podemos imaginar cómo Dios se debe haber sentido cuando Adán y Eva se empezaron a alejar de Dios, cuando Eva se empezó a acercar a ese árbol, cuando Eva eligió creerle a un completo desconocido. Uno podría preguntarse por qué Dios no interrumpió en ese momento. Y hay muchas preguntas que uno tiene que quizás no tendrán una respuesta completa. Sin embargo, pensando un poco, uno se da cuenta de que en realidad es el amor de Dios lo que hace que Él no intervenga. Si Dios interrumpiera cada vez que alguien está por cometer un error o está por tomar una decisión, en realidad no habría libertad, en realidad no habría libre albedrío. Luego de las advertencias, luego de contar, luego de demostrar por qué no hay que tomar ese camino, es tan solo natural que se deje al ser libre tomar la decisión que éste elija. Si Dios interpusiera en cada momento, ¿sería esa persona realmente libre? El amor demanda que se dé libertad. Esto debe ser mucho más palpable o real para aquellos que somos padres. Hay un momento en el cual hay que dejar elegir a nuestros hijos. Hay un momento en el cual, luego de las enseñanzas, ellos eligen.
Ellos eligen su propio destino, ellos eligen su propio futuro. Y allí vemos que en realidad la libertad es un fruto del amor, mientras que un espíritu controlador solo surge en su ausencia. Esta situación, el hecho de que el hombre haya podido pecar, es una demostración de que Dios es un Dios de amor y de libertad. Esto no significa de que le era indiferente, todo lo contrario. Dios también estaba siendo puesto a prueba. ¿Intervendría Él? ¿Acaso quizás no se le estaba acusando de ser un Dios controlador, de imponer reglas arbitrarias? Dios sabe bien de que si Adán y Eva caen, entrará en vigor el pacto eterno, el pacto de paz, como relata la Biblia, el pacto de paz entre ambos, entre el Padre y el Hijo. Y luego de que Adán y Eva comieron, una vez que ellos comieron del árbol, eh, Dios no intervino, luego de que ellos comieron del árbol, es como que ellos cometieron un suicidio espiritual, un suicidio emocional. Lo que sucede con ellos básicamente es que heredan las mismas emociones que Lucifer había tenido y tenía cuando él se separa de su Padre Celestial. Ese mismo torrente de pensamientos y emociones con las que se enfrentó Lucifer, pero sin un conocimiento tan acabado como Lucifer tenía del carácter de Dios. Nubes de pensamientos sombríos cubren a Adán y Eva. El miedo, la inseguridad, la falta de valor, la culpabilidad los invade. Han perdido su identidad, han perdido su valor. Nada de lo que hicieran ahora los podría llevar a la situación anterior. Solo la parte ofendida, es decir, solo Dios, los podía restituir a su condición anterior. Recordemos que Dios es la fuente de gozo, de paz, de amor, de sabiduría, de conocimiento. Pero ahora ellos están desconectados de esa fuente. Ahora ellos creían que tenían vida en sí mismos. Los poderes mentales de razonamiento ya no podían ser usados objetivamente y en forma independiente. Sus mentes ahora estaban en armonía con el espíritu de Satanás. Y Satanás les insúa mentiras respecto del carácter de Dios y mentiras respecto de ellos mismos. Él busca destruir en ellos su identidad y su valor. Y mientras nosotros sigamos creyendo las mentiras respecto del carácter de Dios, mientras nosotros sigamos creyendo las mentiras respecto de nuestra identidad y de nuestro valor, no va a ser posible una completa restauración en nuestra relación para con Dios, nuestro Padre Celestial. El extraño ha separado a los mejores amigos. Es algo realmente inaudito. Quizás una manera de ilustrar esto es, imagínense un padre que vuelve todos los días del trabajo y vienen sus hijos pequeños corriendo a saludarlo. Todos los días se repite la misma escena. El padre regresa del trabajo y sus hijos vienen corriendo a saludarlo. Sin embargo, un día, cuando el padre regresa del trabajo, tan pronto como los niños escuchan los pasos de su padre entrar en la casa, con gritos despavoridos, de temor, de terror, se esconden, huyen del padre. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que puede pasar en la mente del padre en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió en la relación? Que ellos ahora huyen de mí. Algo similar se enfrentó Dios. Dios se enfrenta a una situación compleja. ¿Cómo se aproxima a Adán y Eva ahora que están escuchando otra voz? Cada palabra que ahora Dios les diga va a ser interpretado bajo una luz mala. Ellos saben que son culpables, pero ahora no tienen ninguna seguridad. Tampoco tienen la valía para aceptarlo. La valía en el sentido de valor, en los dos sentidos del valor. Han creído ideas falsas acerca de Dios. Controlados por un espíritu de inseguridad y de culpabilidad, ahora se vuelven desafiantes.
Han perdido su capacidad para razonar honestamente. Y vamos a Génesis, el capítulo 3, para repasar un poco cómo es la secuencia del primer diálogo que ocurre entre Dios, Adán y Eva, luego del pecado. Génesis capítulo 3, y vamos a leer los versículos vamos a leer los versículos del 8 y el 9. Dios llama al hombre, ¿no? Dice el 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Acá lo vemos, Dios llamando al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y muchas veces lo físico es una manifestación de lo espiritual. Y el hombre se escondió, el hombre físicamente se escondió y el hombre mentalmente se escondió de Dios. No quería estar en su presencia, desapareció, quería desaparecer de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que dice Adán? Ellos, Adán y Eva, estaban vestidos de mentiras y querían cubrir su situación. Sin embargo, viene Dios y quiere ayudarles a darles un diagnóstico de qué era lo que había pasado para poder a continuación bendecirlos. ¿Qué es lo que dice Adán? Leamos el versículo 10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán estaba avergonzado, estaba confundido. Y ahora Dios pone el dedo en la llaga, donde más duele. El versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Vemos acá a Dios tratando de ayudar a Adán. ¿Quién? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Hay alguien que se interpuso entre nosotros dos? ¿Hay alguien que te ha estado diciendo cosas? Y acá viene la pregunta clave, ¿no? ¿Has comido del árbol? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? Y esta es una pregunta sencilla, ¿no es cierto? Se puede responder como sí o se puede responder como no. Pero la mente de Adán ahora es un torbellino. Ahora lo ve a Dios bajo una luz diferente por las mentiras de Satanás. Ahora Dios es un ser vengativo y egoísta, y viéndose a sí mismo sin valor y considerándose como estúpido, reprochándose por haber desobedecido a Dios y estando como sin salida aparente y no viendo ya más a Dios como un padre amoroso, decide defenderse a sí mismo. La filosofía de que yo no caigo solo, si yo caigo caen todos conmigo. En esa filosofía arrastró a los demás. Fíjense lo que dice Adán. Fíjense cómo él sale revoleando piñas en su respuesta. ¿Has comido del árbol? Es la pregunta. 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. qué, qué tremenda respuesta. La pregunta es, ¿comiste del árbol? Y fíjense que él aparece en cuarto lugar. Dice, la mujer que tú me diste primera vez por compañera, la mujer primera vez que tú me diste aparece en segundo lugar, ella me dio, en tercer lugar la mujer y yo comí. Menciona a Eva, menciona a Dios, menciona a la mujer y en cuarto lugar él entra en la lista de los responsables. Qué valiente, ¿no? Vemos también que el pecado ya no produce valientes, sino un espíritu de sálvese quien pueda. Adán es evidentemente culpable, pero le echa 2 veces la culpa a Eva y una a Dios. Esa reacción de Adán surge del miedo, de la inseguridad, una falsa concepción del carácter de Dios y el orgullo, una incapacidad para reconocerse culpable. Y Adán ya no se ve como hijo de Dios. Ahora él depende de sí mismo hasta para defenderse. Y si él no lo hace,
¿Quién lo hace? ¿Por qué piensa eso Adán? Adán piensa eso porque ya no ve a Dios como un Padre celestial, porque él ya no tiene un Padre celestial. ¿Cómo hace Dios para mostrarle que tiene un Padre, de que él tiene un concepto falso de sí mismo, de que él no es estúpido y de que él sí tiene valor? ¿Cómo se le puede mostrar a Adán un verdadero análisis de su situación si ya no puede razonar objetivamente? Dios es la única fuente de sabiduría y Adán se ha desconectado de ella. ¿Cómo puede Adán y su razonamiento ser liberados del sentimiento de culpa y orgullo que tan fieramente rechaza la verdad? Su inseguridad controla ahora su pensamiento. Una vez que se separaron de Dios, Adán y Eva estaban tan desesperadamente perdidos y sin esperanza que estaban casi sin posibilidades de ser rescatados. Eran ahora controlados por el espíritu de Satanás. En su corazón ya estaba la semilla que llevaría eventualmente a sus descendientes a matar al Hijo de Dios. A pesar de que no estaba completamente manifestado, sus corazones ya no querían saber nada con el reino de Dios y sin darse cuenta ya le odiaban. No nos olvidemos, todo el amor, toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la paz, toda la mansedumbre proviene de Dios. Desconectados de Él, desconectados de esa fuente, ya eso no está más. ¿Y cómo declara la Biblia? ¿Cómo declara la Biblia nuestra condición natural? Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y veamos cómo la Biblia declara nuestra condición, nuestro estado natural inherente propio. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestra condición natural, carnal? Es de enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Es imposible sujetarse a la ley de Dios en la condición inherente carnal propia del ser humano. ¿Cómo es que dice en este mismo libro el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 10 y 11? Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, no hay ni siquiera uno que entienda lo que está pasando y lo que le está pasando. No hay nadie. Están todos perdidos, estamos todos caídos. No hay nadie, no hay ni siquiera uno. ¿Y cómo es que nos describe específicamente? Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Hay alguna cosa que sea más engañosa que el corazón propio? No. El corazón propio es lo más engañoso que hay y es perverso. Esa es nuestra condición. Esta es la herencia que hemos recibido de Adán y de Eva. Nuestro corazón es engañoso, nos miente respecto de nuestra propia situación. Nos engaña respecto de nuestra condición ante Dios. Nuestra mente en forma natural está en rebeldía, no se sujeta a la ley de Dios. Es decir, no se sujeta ni quiere proteger esas relaciones interpersonales. Es imposible para nuestras mentes librarnos de esa condición. En esa búsqueda desesperada de tomar para alcanzar valor, para alcanzar identidad, rompemos nuestra identidad, rompemos nuestro valor y nos es imposible. Yo encuentro en mí una resistencia a esa idea a veces y me imagino que hay en mí cosas buenas. Me puedo llegar a imaginar que en mí hay cosas buenas. Sin embargo, esa resistencia es la misma resistencia que Adán tuvo para con Dios. Ahora,
en el contexto de la salvación, en el contexto del plan de salvación, y solamente en ese contexto, hay una grandísima libertad en reconocer de que no podemos, de que no somos capaces, de que en nosotros no hay nada bueno. ¿Saben por qué? Porque podemos dejar de intentar. Podemos dejar de intentar salvarnos a nosotros mismos y dejar de que Dios nos salve. Ahora, toda esta situación no tomó por sorpresa a Dios. Toda esta situación en la cual Adán y Eva se encontraron no tomó por sorpresa a Dios. Ya había un plan de salvación, ya había un sacerdote, ya había un mediador, ya había un pacto eterno. Ahora, romper la barrera que había entre Dios y Adán y Eva iba a ser una tarea grande. Recuperar a sus hijos iba a significar una serie de etapas, una serie de condiciones. Recuperar a sus hijos iba a requerir lo siguiente. Primero, de alguna manera había que darle a la raza humana la sabiduría para que tomara conciencia de su situación desesperada y al mismo tiempo influenciarnos de alguna manera en la dirección correcta sin afectar su libertad de conciencia y elección. En segundo lugar, había que mostrarles de alguna manera que ellos tenían una percepción equivocada de Dios, de su carácter y de su reino, y demostrarles que Dios realmente los ama. En tercer lugar, de alguna manera había que remover la culpabilidad e inseguridad y restaurarlos a su verdadera identidad y valor como hijos de Dios. En cuarto lugar, había que recuperar su sentido de propósito, la razón de existencia y su destino. Y todo esto iba a requerir tiempo. Adán y Eva habían perdido sus propias vidas, así que necesitaban un sistema que les diera vida y tiempo suficiente como para poder hacer o tomar una decisión inteligente. Y sexto, Dios es justo y debía reconocer la decisión por ellos tomada, y debía dejar que sus efectos siguieran, pero mitigando su impacto para que ellos pudieran tener otra oportunidad. Adán y Eva debían comprender el impacto completo de su decisión, mientras la misericordia de Dios daba lugar a que ellos tuvieran la oportunidad de reconsiderar la decisión tomada. Y aquí, en este esfuerzo, en esta ejecución del pacto eterno, se manifiesta el amor de Dios. Uno podría preguntarse, ¿y cuál es la manifestación más grande de amor que existe? ¿Cuál es la mayor manifestación de amor que uno pueda encontrar en este mundo? Y las Escrituras nos dicen algo al respecto. Si nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 5, el versículo 7, Romanos capítulo 5, versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sí? Acá tenemos una manifestación del amor, ¿sí? De que alguien se animara a morir por alguien bueno. Fíjense en qué palabras lo pone Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, el versículo 13, nos dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Aquí vemos cómo Jesús nos cuenta un poco cuál podría ser la mayor manifestación de amor, ¿no? De que alguien diera su vida por sus amigos. Sin embargo, esta no es la mayor demostración que podemos encontrar. La mayor demostración de amor que uno puede encontrar alguna vez manifestada en la historia del universo la podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 7 al 10. Leímos recién, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la mayor muestra de amor? ¿Cuál es la mayor muestra de amor? En que aún siendo enemigos, en que aún nosotros, en que aún la humanidad
habiéndose puesto en enemigos de Dios, Dios envía a su Hijo. El Hijo de Dios muere por nosotros. ¿Cuál es la medida de amor? Dice, porque de tal manera, esa es la medida del amor. Esa es la medida del amor de Dios, en que envió a su Hijo. Dios dio a su Hijo a sus enemigos por su gran amor y compasión que tenía hacia ellos. Y esto no es amor humano, esto es amor divino. Daría Dios a su Hijo, y uno se puede imaginar, ¿no es cierto? Adán y Eva pecando, el pacto de paz que existía entre ambos, y ese momento, esa disyuntiva, ese momento de decisión. Bueno, ahora llegó el momento de ejecutar el plan. ¿Lo haremos? ¿Lo ejecutaremos? ¿Permitiría Dios, ante los ruegos y las súplicas del Hijo, que ya intercede por ellos, en enviarlo? ¿Permitiría Dios, ante la intercesión del Hijo, de que éste sea un sustituto para llevar la culpabilidad y la carga de Adán y Eva y la carga de su descendencia? ¿Permitiría Dios que su Hijo lleve las consecuencias? ¿Permitiría que su Hijo sufriera la separación y la pérdida de identidad y valor hasta el punto en que éste exclamara: ¿por qué me has abandonado? ¿Quién puede comprender, quién puede estimar los sufrimientos de Dios? ¿Quién puede comprender esos sufrimientos? Y uno piensa, ¿no? Si yo, siendo malo, tengo sentimientos de amor y protección para con mis hijos, ¿qué acerca de Dios, que es bueno y me dio a mí ese amor paternal que yo manifiesto? ¿Qué acerca de Dios, que es la fuente de esos sentimientos? Y también me sorprende, me maravilla el amor del Hijo de Dios, que intercedió y consintió en llevar nuestra culpa. Una vez que el pecado infectó el universo, Él sabía las consecuencias, Él sabía lo que tenía que sobrellevar. Él, un Espíritu Santo, noble, puro, sensible, inmaculado, iba a sufrir el rechazo, los escupitajos, los insultos, desprecios, la desnudez, la maldición, la oscuridad de la cruz, la inseguridad, el vacío emocional de miles de millones de seres humanos, la culpa acumulada de generaciones. Él vio todo eso, él vio todo eso. ¿Y qué fue lo que dijo? Mi gozo, mi contentamiento está con los hijos de los hombres, ¿no? Salmos 40, versículos 7 y 8 dice: entonces dijo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Hijo contempla, puede prever, puede ver lo que va a implicar rescatar al ser humano. Él puede ver la serie de rechazos que va a tener enfrente de él. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? He aquí vengo. El Hijo intercedía fervorosamente ante el Padre. El Hijo en su corazón, tanto como el Padre, estaban llenos de amor. Anhelan con amor infinito restaurar a cada uno a la plenitud del gozo que es su destino. Qué amor tan grande, ¿no es cierto? Qué amor tan grande del Padre y del Hijo. Qué amor tan grande del Padre, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Qué tan grande amor el del Hijo, que dio su vida por sus enemigos. Y recordemos que Adán y Eva necesitaban de que se les sostuviera la vida y de que se les proveyera un norte moral que les ayudara a distinguir la verdad y el error. Ellos necesitaban ayuda para poder detectar las mentiras de Satanás. Todo esto iba a ser provisto en el regalo del Hijo de Dios. Veamos cómo está descrito en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y acá vemos la obra de Dios. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios iba a poner la enemistad en el corazón del hombre. Dios iba a poner algo en el corazón del hombre que iba a hacer que éste anhelara el bien y rechazara el mal. Pablo describe esta enemistad como don, o como gracia, o como poder. Fíjense cómo dice en Romanos capítulo 5, el versículo 15. Romanos
capítulo 5, versículo 15, dice, pero el don, el regalo de Dios, ¿no? Esa enemistad que Dios pone en el corazón de cada ser humano, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La habilidad para poder elegir el bien viene directamente de esta enemistad que Dios puso en nuestro corazón por el regalo de su Hijo. Este mismo regalo también proveía la vida para que podamos elegir el bien. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 18, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa es la verdad. Por eso, como habíamos leído en la serie anterior, en Hechos 17, en Él vivimos, somos y hacemos. Él es el que nos da la vida. En Cristo todas las cosas subsisten. Dios no está lejos de nosotros, porque por medio de Cristo nos sostiene con vida y por su mediación, en virtud de su muerte en la cruz. Dios puso en nuestros corazones el deseo de hacer el bien y resistir el mal. Vayamos cerrando entonces y concluyendo este capítulo. Lucifer, cuando se fue de casa, renunció a su condición de hijo, perdió lo que le daba valor y abrió un torrente de emociones negativas. Adán, Eva y nosotros como sus hijos heredamos ese miedo, esa inseguridad, la falta de valor, ese vacío, esa soledad, esa autojustificación, la arrogancia, un espíritu controlador. Y buscamos satisfacer y llenar ese vacío con obras, con trabajo, con cosas, con objetos, con personas. El hombre se hizo incapaz y su corazón se volvió enemigo de Dios. Sin embargo, en un gran sacrificio para Dios y el Hijo de Dios, Jesús se dio a sí mismo, se ofreció para llevar toda nuestra carga, para que la humanidad entera pudiera elegir nuevamente. Tanto Adán como Eva nos son presentados a nosotros también dos reinos. Existen claramente dos reinos en esta tierra, el reino de Dios y el reino de Satanás. Como reinos, cada uno de ellos tiene un sistema de gobierno. ¿Cuál es el sistema de gobierno en cada caso? ¿Cómo es el sistema de gobierno bajo el cual dicho reino es dirigido? Si nosotros miramos al gobierno de Dios, el gobierno de Dios es una familia. La cabeza de la familia es nuestro Padre Celestial. La relación que existe entre el Padre y sus hijos es personal y es íntima. Por otro lado, el gobierno del reino de Satanás consiste en que cada uno toma para sí. Él dijo, ascenderé, pondré mi trono, seré semejante, y extendió su mano para tomar. Igualmente Adán y Eva extendieron y tomaron para sí. En este gobierno toman para sí los más fuertes. Es el reino, gobiernan los más fuertes, son aquellos que son más fuertes, más aptos. Quizás la expresión más descarnada de esto lo tenemos en la teoría de la evolución, en la supervivencia del más fuerte, un intento de legitimizar un sistema inmoral. ¿Y qué acerca de dónde está el valor? El valor en un reino se sintetiza en una moneda. ¿Y en qué se materializa el valor, la moneda, en el reino de Dios? En la relación personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, en que sus pensamientos para con nosotros son innumerables. Así, la moneda, el valor en el reino de Dios, se manifiesta en el libre flujo de esos pensamientos de Dios para con nosotros y en el libre flujo de esos pensamientos de Dios entre nosotros, en amor, en misericordia, en paz, en libertad, etc. La solidez de esa moneda, el secreto en el valor de esa moneda, el oro de esa moneda, es la confianza, es la fe en Dios.
Sus ciudadanos están seguros en el amor del Padre y no tienen ninguna necesidad de demostrar su valor. Pueden disfrutar inocentemente de la compañía de cada uno sin ninguna intencionalidad oculta. Aprender a conocer a Dios es el gozo más grande y la ambición más elevada. Y dado que el conocimiento, la sabiduría y el carácter de Dios son ilimitados, esta gloriosa ocupación no tiene ni tendrá fin. Siempre habrá algo para aprender acerca de Dios. Los ciudadanos de su reino aprenden directamente de Él o a través de las obras de su creación. Por lo tanto, observando y cultivando las relaciones interpersonales y estudiando la naturaleza es una parte integral en la pertenencia de este reino. Dado que todos reconocen que todo proviene de nuestro Padre, toda la creación gozosamente a uno le adora y le da gloria, a Él y al Cordero que fue inmolado, al Hijo de Dios. Bien diferente es el reino de Satanás. El valor se sintetiza en una moneda la cual todos usan. ¿Y en qué se manifiesta o materializa el valor, la moneda en el reino de Satanás? En lo que podamos tomar para nosotros. El valor viene en lo que nosotros podemos lograr, con lo que la acumulación de activos es un elemento clave en la valoración personal. Estos activos pueden ser materiales, mentales o relacionales. Mientras más grande la casa, más nuevo el auto, más caro y más abundante la posesión de bienes, de mayor valor se considera la persona. Mientras más grande la posición laboral, más grados académicos o más publicaciones realizadas, de mayor valor se considera la persona. La gente con la cual uno se asocia puede ser de gran valor para incrementar esa capacidad de tomar para uno mismo. El reino de Satanás cree que hay poder interno en las personas, poder propio. Así que poseer la relación con esas personas aumenta tu poder, tu valor. La relación con las personas viene a ser una herramienta para poder tomar más para mí. Esto hace que controlar a la gente y la capacidad para controlar se tornen muy valiosos. Y hay muchas maneras de controlar a las personas. Ser amigable es muy común. Lo usan los vendedores todo el tiempo. Realizar grandes obras que impresionen a otras personas, a seguirte, es otra manera de controlar a la gente. Cuando estas fallan, se usa la fuerza, se usa la extorsión emocional, la fuerza física, la intimidación, el chantaje y tantas otras maneras de lograr que la gente siga a otra gente. Tantas maneras de conseguir el control y la lealtad de la gente. Y esta es otra razón por la cual tantas relaciones están llenas de dolor y de lágrimas, porque a veces la gente se une para incrementar su valor y su poder. Aquí, el valor de la moneda, el secreto del valor de la moneda, el oro de esta moneda es la fe en ti mismo, en tu capacidad para tomar, para obrar, para realizar grandes cosas para ti. Y así como comparamos y contrastamos el valor, la moneda en la cual todos realizan sus transacciones en cada reino. El otro área que queremos analizar es el de la ciudadanía. En el reino de Dios, tú eres ciudadano por el simple hecho de ser hijo de Dios. Es independiente de las circunstancias de la vida. Este hecho, el hecho de que tú eres un hijo de Dios, no cambia. Tu ciudadanía está segura en tu relación con Dios, como tu Padre. En el reino de Satanás, por lo contrario, eres ciudadano cuando te enfocas en tus logros y en hacer, y también en no hacer. En este reino te levantás cada día pensando en qué tenés que hacer para sentirte bien contigo mismo. Si hay cosas o gente que se cruzan en tu camino, te empezás a sentir frustrado e irritado. Y al final del día, al final de cada día, si sientes que no has alcanzado lo suficiente, te sientes vacío y te vuelves más determinado para el día siguiente. O empiezas a sufrir depresión. La vida así se transforma en un ciclo que gira entre el orgullo y la insignificancia.
Cuando tenés logros, viene el orgullo. Cuando fallás, viene la falta de valor. La vida así es una sucesión continua de éxitos, de logros y fracasos. La vida entre uno y otro está influenciada por la determinación a alcanzarlo o el miedo a que lo obtenido se pierda. El ciclo nunca termina, hasta que mueras o hasta que cambies de reino. Este ciclo es el resultado natural de creer de que tenemos vida y poder inherente en nosotros. Si viene de nosotros, entonces tan solo de nosotros depende obtener el valor. Cada logro nos consolida y cada fracaso nos acerca a la insignificancia. En cambio, en el reino de Dios reconocemos que todo proviene de Dios y también de que somos valiosos para Él, independientemente de lo que hagamos. Entonces estamos libres para que los logros y los fracasos no tengan ningún tipo de impacto en nuestros sentimientos, ya sean nuestros sentimientos de valor, de pérdida de valor, de necesidad de aprobación o de orgullo. A pesar de que en el reino de Dios el valor no proviene de ninguna actividad o logro alguno, los hijos de Dios sí alcanzan y tienen logros. De hecho, la capacidad de alcanzar es mucho mayor porque no están encadenados al miedo, a la falta de valor o insignificancia. Aún son amados y aún son hijos de Dios, independientemente de éxitos y fracasos. El reino de Dios, como tal, nos ofrece la mejor manera de alcanzar el potencial sin destruir nuestras relaciones y sin destruir nuestro valor. Estos dos reinos proponen mucho. Estos dos reinos ofrecen mucho. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál de ellos es el que realmente llenará la necesidad del alma? ¿Cuál de ellos es el que realmente suplirá toda la necesidad? ¿Cuál de ellos es el que llenará ese vacío existencial? En ese sentido, las evidencias de este mundo apuntan en una clara dirección. Roguémosle a Dios que nos ayude a elegir su reino, el reino de Dios, de que nos ayude cada día a considerarnos sus hijos y a no olvidarnos de que somos valiosos ante Él. Gracias a Dios por ese amor tan grande que nos ha dado. Hasta la próxima. Gracias.